modela la humildad y el amor de Jesús y cultiva así unidad en su cuerpo, en su iglesia. Modela la humildad y el amor de Jesús y cultiva así la unidad en su cuerpo, en su iglesia. Cuando Pablo escribió esta carta a la gente de Filipo, estaba pasando la iglesia, los creyentes, los cristianos, estaban pasando por una situación difícil en el que la unidad no era su mejor virtud. Cuando la unidad no era por lo que más podríamos dar gracias, sino al contrario, había desunión, había discordia, falta de amor, de comprensión. Bueno, y eso se da también no nomás en la familia de la fe, sino también en la familia de sangre. Y entonces Pablo decidió enviarles una carta. Y aquí vamos a ver en esta carta que vamos a leer, bueno, que hemos estado leyendo más bien desde hace algunas semanas, y dice en Filipenses 2, te invito a que me acompañes. Tenemos que recordar que lo que yo diga no es lo importante, sino lo que el Señor dice, y aquí lo podemos ver en su palabra. Y dice, por tanto, el verso 1 de Filipenses 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, perdón, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios, aquí estamos, Señor, gracias a ti, gracias a tu gracia derramada en nuestras vidas. Estamos aquí, Dios. Te agradecemos por la salud, te agradecemos por la vida, especialmente por la vida nueva que nos diste. Y Padre, dispón tú nuestro corazón para escuchar tu guianza, tu enseñanza, tu dirección, Padre, porque a través de ella podemos recibir tu amor, tu cuidado. Gracias, Padre, anticipadamente por esta enseñanza que no dudamos, Padre, que en fe sabemos que es para nuestro beneficio, pero para tu gloria. Gracias, bendito Dios. Ayúdame a mí, Señor, para hacer este trabajo que me has encomendado de una manera
efectiva, Señor. De forma, Padre, que este mensaje, una vez que tú lo transmitas a través de mí, Señor, te dé gloria y que llegue a lo más profundo del corazón de los oyentes, tus hijos. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Ayúdame. Empecemos por ver cómo es que Pablo quiere que los filipenses, los cristianos de la iglesia de Filipo, pero también a nosotros, los miembros de Comunidad Cristiana de Otay, como parte de su iglesia, cómo quiere que vivamos los unos con los otros. Porque es su iglesia, es su cuerpo. Y cuando las piedras vivas que están construidas, que levantan su templo, se desquebrajan, su templo sufre y no puede dar el testimonio que él quiere de su presencia en su iglesia. Eso es una de las cosas más importantes. Así que vamos iniciando por el fundamento que trae Pablo respecto a la exhortación que le está trayendo a los filipenses. Subrayo la palabra exhortación. No es solo un comentario, es el animarlos, el exhortarlos a que sigan esta enseñanza. Y dice Filipenses 2, lo acabamos de leer: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Está hablando aquí de varias cosas muy importantes. Y vamos a empezar por la forma en la que comienza la frase. Por tanto, esto afirma la enseñanza de Pablo en el capítulo anterior, cuando les dice a los filipenses cómo mostrarse fuertes para el Señor en contra de los conflictos externos, es decir, cómo Él espera que nosotros nos comportemos ante el desafío de situaciones que nos afectan. Llámese enfermedades, llámese escasez, llámese diferencias entre hermanos de sangre, entre hermanos espirituales, y cómo Él quiere, cómo quiere Dios que nosotros respondamos, comportándose, dice, como es digno del llamado que hemos recibido como hijos de Él. Ahora, Él les dice algo muy importante, si tú estás tomando nota, aquí nos dice cómo actuar contra los conflictos, también los internos, en el cuerpo de Cristo. Interno me refiero dentro de su templo, dentro de su iglesia. Y entonces vamos a saber cómo tratar con las cosas internas nuestras, pero también con las cosas que suceden alrededor de nosotros y que vienen a ser pruebas, desafíos que, como alguien comentaba hace un momento, nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar. Una vez que hayamos vencido, no seremos los mismos, estaremos cada vez más fuertes para Él. Por eso es que nos está diciendo ahora cómo vamos a actuar frente a estos retos. Y en la siguiente parte dice, empezó diciendo por tanto, y luego dice enseguida, si hay alguna, no es que Él lo dude. Si hay alguna, es que está fundamentando Pablo la exhortación a una unidad y amor entre hermanos. La idea es que puesto que los cristianos de Filipo han recibido estas cosas, puesto que están disponibles para ellos, puesto que existen, puesto que es una provisión de Dios para el que cree, entonces ellos tienen la responsabilidad de hacer lo que el Señor nos enseña para enfrentar estas cosas. Y Pablo menciona estas cosas
Porque tenemos una responsabilidad, pero si no conocemos cómo responder, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros ante las situaciones críticas? Por poner un ejemplo, sí tenemos que ser humildes, pero no al grado de no dar un buen testimonio. Vamos a ser humildes y vamos a ser mansos, pero también firmes de carácter y astutos como la serpiente. Perdón la expresión, pero ser humilde no es ser agachón. Ser humilde es imitar al Señor Jesucristo, que Él no lo fue. Cuando hubo necesidad de contestar, firme lo contestó. Y cuando fue necesario echar fuera a los que estaban haciendo una cueva de ladrones, los echó afuera. Así que no vamos a confundir la humildad. Y bueno, sabemos que cuando volteamos y vemos su humildad podemos aprender mucho. Así que cuando dice si hay alguna, Pablo no está dudando. Y dice si hay alguna consolación en Cristo, esta es la primera afirmación de Pablo, sabiendo que por supuesto que hay una gran consolación en Cristo. Y nosotros debemos saberlo. Hay una consolación en Cristo y el creyente debe sentirse seguro de que está disponible esa consolación del Señor para nuestras vidas. En Lucas 2:25 menciona a Jesús como el Mesías, pero también al Consolador de Israel. Y en 2 de Corintios Pablo habla y dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por Cristo abunda nuestra consolación. Yo no sé por qué habrás pasado o por qué estarás pasando, por qué irás a pasar más adelante, pero no olvides, puesto que hay consolación para ti, eso debemos tenerlo muy claro. En 2 de Tesalonicenses 2:16 Pablo dice que Dios nos amó y nos dio ¿qué? Consolación eterna y esperanza por su puritita gracia. Claro, por supuesto que hay consolación en Cristo, por supuesto que la hay. El Espíritu Santo, para tenerlo un poco más claro, el Espíritu Santo consuela, porque así le nombramos nuestro consolador, que el Señor Jesús lo dejó. Él nos consuela, pero Cristo es la consolación. En un sentido figurado, el Espíritu Santo es el médico, pero Cristo es la medicina. Fue un comentario de Spurgeon hace muchos años y me pareció excelente para poder ilustrarlo y por eso lo tomé. Y sigue diciendo: si algún consuelo de amor, es la segunda afirmación de Pablo acerca de este gran consuelo. Así que todo creyente debe de saber qué es tener el consuelo de amor de Jesús. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque si tú eres un creyente y eres una persona convertida y eres una persona salva, estará tu corazón desbordante de su misericordia, desbordante de ver su amor, desbordante de ver su compasión, desbordante de ver su consuelo. En 2 de Corintios 13 dice que Él es Dios de toda consolación. Vuelvo a repetir, de toda consolación. No hay alguna circunstancia, alguna situación que haya pasado en la que Él no pueda consolarnos. Es el consolador en todas las situaciones. A veces podemos llegar a tener la tendencia, y por eso estamos aprendiendo hoy aquí, que decimos: es que no encuentro consuelo. ¿Cómo que no encontramos consuelo? Si tienes a Cristo en tu corazón, si tienes la presencia del Espíritu Santo, ninguna circunstancia
puede dejar de estar sin su consuelo. En toda, cualquiera que sea, por más dura, por más difícil, por más complicada, el Señor es nuestro consolador, nuestro gran consuelo. Así que por eso es que decimos según el consuelo de amor. Y esta es una afirmación de Pablo sobre este consuelo. Por eso es que en Corintios 13 lo dice también. Él es el Dios, repito, de toda consolación. El consuelo de Él, ese consuelo de amor, está por encima de cualquier circunstancia. Porque no es nomás un consuelo, es un consuelo de amor. Su amor derramado en nuestras vidas para consolarnos. La palabra consuelo en este pasaje es la antigua palabra griega paráclesis o paraclesis. Eso es importante porque hay palabras que tienen diferentes connotaciones dependiendo del contexto en el que se usa. Y en el Nuevo Testamento da la idea detrás de esta palabra de consuelo es siempre más que solamente una palabra agradable. Tenemos que tenerlo presente eso, porque no es solamente algo que nos agrade, que podemos escuchar. Esta tiene la idea de fortalecer, de ayudar, de consolar. Y saben, esto precisamente fue lo que Pablo experimentó cuando estaba en aquella mazmorra, cuando estaba en aquella cárcel maloliente, húmeda, terrible. ¿Cómo pudo soportar Pablo? Porque él contaba con el soporte de su Señor. Por eso repito, ahí estando en prisión, él experimentó el consuelo, el fortalecimiento del Señor. Y en latín fortis, la idea detrás de esta palabra es consuelo, pero también valentía. Así que el amor de Dios nos hace fuertes y valientes. Por eso, claro que hay consuelo de amor en Jesús. Y los filipenses y también nosotros lo hemos experimentado. Yo veo difícil que aquí alguien pueda decir: yo nunca he sentido el consuelo de Dios. Pruébalo. Si alguna vez, espero que no, aunque también quisiera decir que sí, porque las pruebas nos hacen crecer. Pero si en algún momento pasas por una prueba en la que tú requieres consuelo, no olvides levantar tus ojos al Señor, ver su rostro, extender su mano, como decía ahorita Saraí, y decir: papá, sálvame, consuélame. ¿Y en qué circunstancias? En todas. En la carne, perdón, perdón, dice: si alguna comunión en el Espíritu, dice también en este mismo texto que leímos. Esta sería la tercera afirmación de Pablo en este contexto. Pablo conocía y valoraba la comunión del Espíritu, y el creyente debe de saber y experimentar esto. Pablo tenía comunión con su Señor, tenía comunión en el Espíritu, y eso es lo que le producía esa fortaleza, esa fe, esa valentía, ese coraje para poder soportar estas pruebas que le trajeran gloria al Señor y le permitieran pasarla exitosamente. Cuando tú tengas una prueba, por más dolorosa que sea, acuérdate que ahí está el consuelo de tu Señor, el Espíritu Santo de Dios. Pablo conocía y valoraba la comunión con el Espíritu, y nosotros como creyentes debemos de saber eso. Dice: si alguna comunión. ¿A qué nos referimos? Comunión en el griego es koinonía, y creo yo que muchos de nosotros lo sabemos, y esto significa compartir las cosas en común.
Y nosotros compartimos la vida con el Espíritu de Dios, a el cual no conocíamos antes. Pero ahora, si tú lo conoces, si tú eres un hombre transformado, un hombre perdonado, un hombre, una mujer salva, convertida, entonces tú puedes experimentar esa comunión con el Espíritu, saberlo, abrazarlo y experimentarlo, porque es la vida que compartimos con el Espíritu. Y el Espíritu, ¿qué hace? Entre otras cosas, llena, guía, se mueve en nuestras vidas de una manera poderosa y preciosa. Por eso podemos repetir, por supuesto, que hay comunión en el Espíritu. Y continúa diciendo, si algún afecto entrañable, como lo leímos, si alguna misericordia, y esta es la última afirmación de Pablo. Porque Pablo asume que cada creyente, cada cristiano conoce el afecto entrañable de Dios y su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahí está, desde que nos trajo a sus pies, desde que te alcanzó, hermano, desde que Él fue y dejó su trono y vino y llevó a cabo la obra redentora y te llamó a sus pies. Desde entonces ya estaba derramando sobre ti ese afecto entrañable y esa misericordia a la que se refiere Pablo y que la afirma. Y Pablo asume que cada uno de nosotros conoce y experimenta ese afecto entrañable y esa misericordia. Pablo, al mencionar estas cosas, lo que está sugiriendo es que nosotros debemos tenerlas, debemos abrazarlas, debemos de creerlas, debemos de experimentarlas, porque están ahí disponibles para ti y para mí. Cada uno de estos regalos, consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión en el Espíritu, son regalos de Dios. El afecto entrañable, la misericordia nos ha sido ministrada directamente por Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Así que sin duda estos vienen a ser verdaderos regalos que el creyente debiera experimentar. Y si alguno de ellos no lo has experimentado, recurre a sus pies y dile: Señor, yo quiero ese amor entrañable, yo quiero ese consuelo, yo quiero esa consolación, yo quiero tu amor, yo lo quiero, Señor. Y Él te va a responder, porque ya te dijo: clama a mí y yo te responderé. ¿Estás triste? Clama a Él. ¿Estás impaciente, desesperado, con dudas, con temores, como cantábamos ahorita? Clama a Él. Él te va a sacar de ahí, donde a veces empezamos a hundirnos en la incertidumbre, en la duda que va a pasar en el futuro, o con nuestra familia, o con nuestra vida, o con nuestra salud. Ahí está Él para recibirte. Por eso repito, cada uno de estos son regalos que Dios nos ha dado, que debemos experimentar. El verso 4 son puntos. Quiero hacer aquí una aclaración o un énfasis más bien en esto. En el verso 4 de lo que hemos leído son puntos específicos de la exhortación de Pablo a los filipenses. En cuanto al amor, la humildad, la unidad, la unanimidad entre los creyentes, porque dice: completad mi gozo, y empieza a decir cómo: siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor. Enseguida dice: unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagas por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud
humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y cierra diciendo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Yo, si me permite, lo voy a leer de nuevo porque creo que esto nos puede ayudar a hacer una autoevaluación y darnos cuenta en qué parte de este texto estamos nosotros débiles o hay una oportunidad de mejorar. Porque estos son, menciono, puntos específicos en el que el Señor nos está llamando a vivir. Completen mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, que es el que hemos sido llamados, y además que nada hagamos por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, y no buscando cada uno sus propios intereses, sino los de los demás. Esto nos ayuda a ver cómo podemos andar. ¿Sabes? El Señor no tiene ni la mínima intención de traer condenación a tu vida. Trae esta enseñanza a tu corazón para que podamos saber cómo podemos mejorar por su gracia y para su gloria. Y claro, también para nuestro beneficio. Aunque sabemos que lo importante, lo más importante es darle gloria con lo que nosotros hacemos o incluso con lo que dejamos de hacer. Porque si con tu pareja, con tu familia, con la familia de la fe, alguna vez te has dado cuenta que has sido irrespetuoso, pues es un área de tu vida en la que vas a tener que trabajar dependiendo de Dios, porque eso trae divisiones en las iglesias. Por eso dice, completen mi gozo. Esto habla de una petición personal. Pablo quería que ellos supieran qué hacía feliz al apóstol que inició, que plantó esa iglesia. Y dice enseguida, sintiendo, dice lo mismo. Es decir, teniendo el mismo amor, unánime, sintiéndose una sola cosa. Este texto habla de la misma idea de unidad profunda, permanente, interna entre los miembros de su cuerpo. En este caso de los filipenses y claro, también de nosotros. Completad mi gozo, así el Señor nos dice. Quiero que sepan que me haría feliz y estar lleno de gozo que ustedes hagan estas cosas y que quiten de su vida lo que no debe de estar. Así que, ¿por qué? Porque Él busca unidad, armonía, concordia. Y esta es la unidad, es la meta. Y lo que sigue en los versos 3 y 4 son guía de cómo alcanzar y practicar la unidad mencionada en el verso 2, como vimos hace un momento. Porque dice, nada hagas por contienda o vanagloria. Este es el primer paso hacia la unidad de la que está hablando Pablo aquí. Nada hagas por contienda o vanagloria. Y miren, en la carne no es extraño que nos sintamos a veces motivados por la contienda o por la vanagloria. A veces sentimos que alguien nos ofendió, que nos lastimó y sentimos ganas de responder, no en el espíritu, sino en la carne, con actitudes, con palabras, a veces hasta con hechos que lastiman, pero que también trae división en las familias de sangre, en las familias del Señor. Por eso es que Él nos dice, nos habla sobre la unidad y nos subraya que será gozo para Él, que sintamos lo mismo. Por eso digo que es una guía de cómo alcanzar y practicar la unidad que se menciona en el 2. Y enseguida dice, no hagas nada por contienda o vanagloria.
Pablo sabía que hay orgullo en nosotros, porque eso es lo que estaba pasando en Filipos. Se sabían muy conocedores, muy cultos, se sentían poderosos, porque era la primera nación del mundo. Y ese lugar de Filipos, lo comentamos en una ocasión, había sido poblado por soldados, por guerreros de Roma, que obviamente sentían mucho orgullo, pero también soberbia. Y así estaba formada la iglesia de Filipos. Por eso es que Pablo estaba insistiendo: nada hagas por contienda, por vanagloria, aunque a veces tu carne te diga que tienes que responder de una manera inadecuada, no lo hagas. A veces tenemos esa tendencia por saciar nuestro ego y nuestro orgullo. Pablo sabía que era importante usar la palabra contienda o pleito o competencia, pero yo creo que no todas las ambiciones son contenciosas, no todas las ambiciones son contenciosas, porque podríamos en esta parte de su iglesia contender, y los animo y los exhorto: vamos contendiendo, que haya contienda aquí, sí, pero vamos a contender, competir, a ver quién es el más humilde y el más servicial unos con otros. Así que nada hagas por vanagloria. ¿Qué quiero decir? Por presunción. Este es el segundo paso hacia la unidad: el dejar la presunción. La vanagloria, si quisiéramos definirlo, hermanos, amigos, es tener un alto concepto de uno mismo sobre los demás. Y esto también se puede llamar autoexaltación o ser egocéntrico. Y eso no es agradable a Dios. Y eso nos puede pasar en cualquier situación, incluso en una charla, queriendo presumir todo lo que sabemos, queriendo presumir lo que somos, queriendo impresionar a otros para que nos exalten y nos aplaudan. Eso no es de Dios, va en contra. Aunque se tratara de la palabra, no presumas. No presumas que sabes mucho. No presumas un lenguaje que mucha gente no entiende. No presumas, aunque se trate de la palabra. Repito, la vanagloria es tener un alto concepto de uno mismo sobre los demás, una opinión excesivamente favorable a la habilidad propia o la importancia o la inteligencia. Y al actuar así estamos fuera de la voluntad de Dios y en contra de la unidad que Pablo nos está enseñando ahora. Y continúa diciendo: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Si nosotros estamos con alguien y lo consideramos superior, nuestro comportamiento va a ser muy diferente a ser soberbios, presumidos. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo al Señor, aunque tu carne se resista y te lleve a pensar, este no merece que yo lo vea alto. ¿Sabes qué? Independientemente si lo merece o no, eso es lo que Dios quiere, y lo que espera es que nosotros le obedezcamos. ¿Ves a tu pareja como superior? ¿Lo tratas así, como superior? ¿Consciente de que Dios te ha pedido que lo hagas y tú estás obedeciendo conscientemente? Es el tercer paso para este tipo de unidad que está hablando Pablo, que él nos describe aquí en Filipenses 2:2. Es una virtud que el mundo no nomás resiste, sino desprecia. Para los antiguos griegos, la humildad era un defecto, no una virtud. Pero sin humildad no va a poder haber respeto, hermanos. Una persona soberbia no está trayendo unidad, concordia, está trayendo división. No está respetando a las personas.
no está respetando lo que conocen o lo que son por la gracia de Dios, por querer sobresalir y querer imponer ideas o brillar más allá de lo que el Señor quiere. De nosotros no debemos pensar ni más ni menos de lo que somos, y lo que somos es por su gracia, pero también para su gloria. Si así fuera en los matrimonios, si así fuera en las familias, si así fuera en su iglesia, no habría tanto discordia, no habría en los matrimonios tantas guerras entre las familias, a veces hermanos con hermanos, padres con hijos, porque nos falta humildad, nos falta obedecer a Dios para ver a los demás como más grande que uno. Para el mundo secular la humildad es locura. Y esto se debe a que solamente el Espíritu Santo de Dios puede revelar qué significa la humildad para Dios. Por eso es que el mundo lo resiste y le parece locura. Qué tremendo, como lo mencioné hace un momento, que para los antiguos griegos la humildad era un defecto y no una virtud. Repito, sin humildad no hay respeto para los demás, para tus semejantes. El apóstol sabía que escucha esto, hermano, y pon atención en esto, te lo suplico de todo corazón. El apóstol sabía que para crear concordia necesitas antes engendrar humildad. Si eso no pasa, entonces en lugar de concordia va a haber discordia, desunión, pleitos, resentimientos, divisiones. No nomás aquí, en nuestras casas también. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, su significado es, y voy a subrayar esta palabra, ennoblecido. El apóstol sabía, repito, no se enfaden si repito varias veces esto, porque creo que es algo que Dios quiere que aprendamos. El apóstol sabía que para crear concordia necesitamos antes engendrar humildad. Los hombres no riñen cuando sus ambiciones están completas, porque buscan aprobación. Y cuando entonces tienen toda la aprobación que están buscando y todo el aplauso, entonces no hay riña. La riña viene cuando alguien se opone, cuando alguien piensa diferente o cuando siente que alguien le está robando gloria. Y eso no es de Dios. ¿Por qué pretendemos sobresalir de los demás? ¿Por qué queremos impresionar y presumir? Porque queremos ser mejores que los demás. Y eso no es bíblico. Dice, continuando con el texto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto va en contra totalmente del concepto cultural, de la autoestima o de la autoconfianza. Nadie, escuchemos esto, hermanitos, nadie está tan vacío como el que está lleno de sí mismo. Cuando yo encontré esta frase buscando cómo compartir este mensaje, me impresionó tanto que me puso a reflexionar sobre mí mismo primero. Nadie está tan vacío como el que está lleno de sí mismo. Y repito, sin humildad no hay respeto al prójimo. Cuando estamos en rebelión contra Dios, entonces sí, tener una baja autoestima nos va bien, porque estaremos siendo humildes y reverentes delante de Dios, respetuosos y al mismo tiempo respetando a los demás.
Al estimar a los demás como superiores, damos muerte a la egolatría. Y por egolatría, ustedes lo saben, es hacer un ídolo de uno mismo. Idolatrarse a uno mismo. Al estimar, repito, a los demás como superiores, damos muerte a la egolatría. Y entonces le damos honra y gloria a nuestro Señor. Y esta actitud nos lleva a que fluya lo mejor que Dios quiere de nosotros a través del Espíritu para la unidad de su pueblo, de su iglesia. Y si considerar a los demás como superiores es recíproco, entonces tendremos una comunidad de respeto mutuo que contribuye a la unidad y al progreso de su iglesia, de su avance. Y dice enseguida, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los de otros. Cuando ponemos nosotros de lado nuestra vanagloria y ambiciones egoístas, que podemos llamarle también autoexaltación, entonces, y solo hasta entonces tendremos una mayor preocupación por los intereses de los demás y las necesidades de los demás. Pablo no nos está diciendo que es malo preocuparnos por nuestros intereses, pero sí sería mal si solo miramos nuestros propios intereses, centrados en nosotros mismos, centrados en solo en nuestras necesidades. Entonces no sería cristocéntrico, nuestra vida no sería crucéntrica, sería egocéntrica. Y esto ofende a nuestro Señor. Pablo está preocupado por la iglesia de Filipos y él estaba exhortando a unidad mediante la humildad. Mediante la humildad. Y si hablamos de humildad, el mejor ejemplo definitiva y contundentemente es Jesucristo. Y Pablo aplicaba esta lección antes de afirmarla. Y eso nos ayuda a entender que muchas veces nosotros somos muy elocuentes y presumimos de lo que sabemos y de la palabra, pero no contribuimos a la unidad. No predicamos con el ejemplo, con un ejemplo de humildad hacia los demás y principalmente delante de Dios, obedeciéndole. Cuando nosotros desobedecemos, estamos en abierta rebeldía contra Él, motivada por nuestro egoísmo, por la egolatría, por brillar más que los demás, cuando Dios te dice que los consideres mayor que tú. Haya pues en vosotros, dice, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, nuestro principal ejemplo. Y Pablo enseguida describirá con hermosos detalles el sentir de Jesús en los siguientes versos. Pero antes de hacerlo, él nos dice lo que debemos hacer con la información que estamos recibiendo ahorita. Si solo queda en información recibida, no va a haber crecimiento, hermano. El Señor no va a recibir gloria. Pablo en estos versos no nos da todo el sentir que está en Cristo, pero él selecciona algunas cualidades del Señor más apropiadas para los filipenses en aquel tiempo y siguen siendo apropiadas para nuestra congregación ahora, hoy en día. Esta falta de unidad entre los filipenses provocada por estos pecados que mencionamos hace rato es lo que da pie a la construcción de esta enseñanza por Pablo. Y sigue diciendo, haya pues en ustedes ese sentir. Es muy sencillo para nosotros leerlo o mirarlo de lejecitos. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. Verlo a distancia no le va a dar gloria.
ni a nosotros nos va a ayudar a crecer. Dios quiere que estemos asombrados, pero también es algo a lo que debemos aspirar y esforzarnos como soldados de Él, esforzados, que están dispuestos a sufrir por Él como Él sufrió por nosotros. Por eso dice: haya pues en ustedes ese sentir. Significa que haz algo que nosotros podemos elegir hacer, algo que podemos elegir ser. Recuerden también que ese sentir es algo que viene de parte de Dios, y esa es una buena noticia, porque si tú no lo tienes, tú puedes decirle: Señor, tú pones el querer como el hacer, ayúdame, Señor. Yo quiero tener el mismo sentir del Señor Jesús, quiero ser como Él, y Él te va a ayudar cada día a ser así. Y no olvidemos, por último quiero mencionarles que 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tú la tienes, hermano, debes pensar como Él. Y si estás batallando, acércate confiado a su trono. Yo sé que estas cosas nos llevan a ser tentados para pensar: ¿y qué voy a hacer? Yo no puedo. Pero eso no es una verdad. No le escuches. Sí puedes. Claro que puedes. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aliméntate de su palabra. Aliméntate de la comunión unos con otros. Aliméntate de la comunión con el Espíritu. Y Él te va a enseñar a obedecerle. Y entonces sí vamos a poder. Pero dejemos que ese sentir sea algo que nos muestre el camino que debemos elegir. Y es algo que debemos ansiar y buscar que así sea en nuestras vidas. Padre, te damos honra y gloria, papá. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por esta enseñanza, papá. Gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos, por enseñarnos, por recordarnos. Gracias. Padre, reconocemos y declaramos que te hemos fallado en estas cosas, Señor. Porque, Padre, nos ha fallado el tener la seguridad de la consolación y experimentarla. Se nos ha olvidado tu afecto entrañable y tu misericordia. Y no solamente que se nos haya olvidado, Padre, sino que si no la tenemos presente, no la podremos extender a alguien más. Ni el amor, ni la misericordia, ni la paciencia, ni el amor entrañable. Y lo reconocemos, Padre, y nos arrepentimos y te pedimos perdón. Te rogamos que nos hagas cada día más como tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu perdón, Señor. Lo recibimos en fe, en el nombre de Jesús.